Y dentro de este periodo del compromiso, recuerden que estamos viendo lo importante y necesario, sobre todo, que se fortalezca la comunicación dentro de la pareja, ¿sí? Una comunicación que es tan importante, tan necesaria, pero que lamentablemente tan descuidada también por nosotros, ¿sí? Las personas y las personas en una relación, porque claro, uno parte por el hecho de estar con la persona amada, ¿no? Y pensamos que, no, ya, pues, si ya estamos con la persona amada, ¿ya qué más? Pues, ¿qué más, no? Si ese es siempre esa es mi satisfacción, esa es mi felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Hay mucho más, ¿sí? Hay muchísimo más. Y dentro de ello es casualmente la comunicación. Esto es el entenderse, esto es el expresar, esto también el compartir, ¿sí? Ideas, pareceres, porque entiéndase, cuando una pareja llega a casarse, puede que aún las cosas muy sencillas, sí, que pueda verse dentro del matrimonio, se tornen en un gran problema simplemente porque no se conversó sobre ello antes de, ¿sí? Uh, Cosas tan sencillas como, por ejemplo, si me permite usted, sí, si me permite usted, el, el papel higiénico cuando se pone allí en su lugar en la pared, ¿no? ¿Cómo se debe colocar, ¿no? Y claro, a algunos y está bien, ¿no? Pero a algunos sí les interesa. Y se puede convertir hasta eso en un problema. Si uno dirá, pero no, que aún esas cosas. Bueno, simplemente estoy diciendo lo que es, ¿sí? Que estas cosas también pueden darse, ¿sí? En ello. Así que sí, este es el tiempo, o sea, el tiempo de este periodo de compromiso es el tiempo en el cual se debería ventilar muchísimas cosas. Y claro, no se va a llegar a ventilar absolutamente todo, ¿sí? Lo que se va a apreciar en el matrimonio, se va en todo caso a presentar en el matrimonio. Sin embargo, el hecho de que se esté ya mejor preparado va a ser una gran ayuda para con lo que viene adelante. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos nosotros a continuar acá. Déjeme compartir pantalla con usted. Sí, aquí esto es lo que hemos nosotros estudiado anteriormente, hemos hablado anteriormente, sí, una comunicación, decía, más profunda, ¿no? Y hemos visto todo esto. Sin embargo, permítame aquí ir a la siguiente. Bueno, quise ir a la siguiente, no sé qué es lo que hice. Ya, a ver, a ver. Aquí está. Que el periodo del compromiso es el tiempo en el que el alma de uno se acerca más a la del otro, ¿no? Es la unidad en ese sentido. La persona que verdaderamente te ama debe ser capaz de aceptar toda la verdad acerca de ti. Es el amor incondicional lo que va a hacer que se valore a la otra persona a pesar de sus pecados pasados. Eh, Esto es muy importante definitivamente, ¿sí? Por ejemplo, eh, se piensa que el apóstol Pablo no era una persona casada, ¿sí? Pero imaginémonos, sí, que el apóstol Pablo de pronto, ¿no? Se convierte al Señor y todo ello. Y a ver, bueno, decía, se enamora y comienzan a dialogar, ¿no? A verse más comprometidos. Y viene, ¿no? A la conversación el periodo antes de su conversión.
¿no? Y viene a la conversación. Esa es la parte, pues, ¿no? De sentirse, repito, en la parte del compromiso es sentirse más y más unidos, que se comience a compartir cosas del pasado, obviamente, también, pero siempre manejándolas en el Señor, eso sí. Entonces, el apóstol Pablo hubiese tenido que decir mira, sí, yo era un religioso, ¿no? Y religioso a extremo, al punto que dentro de esa mi religiosidad, no solo perseguí a cristianos, sino hasta di muerte a cristianos, ¿no? Entonces, ahora, usted como la enamorada, usted como la persona comprometida con el apóstol Pablo, ¿cómo tomaría eso? Claro, nosotros vemos al apóstol Pablo, ¿no? Hoy leemos todo lo que se ve en la Biblia de él y entendemos, pues, en la fe es un héroe, ¿no? Y ciertamente, por así decirlo, ¿no? Un poco más y lo endiosamos al hombre, ¿no? Por así decirlo. Pero estamos hablando de usted estando en una relación con él. Y él comienza a hablarle de ese su pasado, que definitivamente fue un pasado muy oscuro, ¿sí? Un pasado, no sé si llamarle criminal, pero sí lo fue, ¿no? Sí lo fue. Ahora, ¿cómo es que usted debería mirar esa situación? ¿Cómo usted debería mirar al apóstol Pablo en el caso, repito, de que usted es la persona pues que está en esa relación con él, ¿no? Le diría, no, no, yo no quiero saber nada contigo porque tú has matado, o qué. Y aquí es la parte donde se demuestra quién es el centro, y la semana pasada habíamos hablado un poquito de la relación, ¿no? O sea, el centro de la relación debe ser siempre Jesús. Las bases para una relación debe ser siempre Jesús. Y entiéndase que todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros, en una u otra forma, ¿sí? Obviamente hemos cometido muchos errores en nuestro pasado. Un pasado que, gracias a Dios, Él nos perdonó, pero que también valdría la pena que quizás las personas, en este caso con las cuales nos comprometemos, sepa algo, por lo menos de ello. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas del pasado que, por ejemplo, sí nos van a marcar hacia el futuro, por más perdonados que hayamos sido. Déjeme hacerle esta pregunta y me agradaría que sí se mande usted con una respuesta. ¿Cree usted que el apóstol Pablo, después de haberse convertido al Señor, quizás haya tenido momentos, no sé, hasta sueños, ¿no? Pesadillas, donde se le venía a la mente todo esto que él hizo? Alguien que se mande. Bueno, Camila es la única a quien veo en vivo. Claro, veo a Jesse también, pero no en vivo. Sí. Ah, pero, en fin, ¿qué cree usted al respecto? ¿Sí? ¿O cree usted que no, que el apóstol se convirtió al Señor y nada de su pasado le habrá regresado, no, nada? Porque nosotros pensamos eso, ¿no? Cuando leemos, bueno, en realidad no pensamos, simplemente, mira cómo es que se convirtió y todo esto, ¿no? En realidad no pensamos en esas cosas. ¿Alguno de ustedes con algún parecer sobre este tema? Pastor, buenas noches. Creo que ¿Cómo? humanamente Pablo sí sentiría, ¿no? Lo que usted nos comenta, ¿no? Ya, Acordarse de lo que había hecho en el pasado. Obviamente Dios perdonó sus pecados, pero igual queda eso en la conciencia. Pero claro. también puedo creer que Dios, en su infinito amor y misericordia, pudo haber borrado de la mente todos esos episodios si Él hubiera querido hacer también. Sin duda que hubiese podido hacerlo, claro que sí. Entonces, alguien más que quizás quisiera decir algo sobre esto. ¿Alguien más?
Entonces, imagínense, sí, el apóstol Pablo no necesariamente habla de ello con la comprometida y después se casa y tiene un episodio, qué sé yo, una pesadilla, ¿no? Donde la mujer está asustadísima. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, hay, repito, si hay cosas que se hacen en el pasado y que sí van a marcar, ¿no? En alguna forma, por eso es que es bueno también saber compartir cosas que quizás vale la pena se comparta. De lo contrario, quizás vayan a las personas, ¿no? Vayan a verse sorprendidas más adelante, cuando la idea es, repito, dentro de esta etapa del compromiso, ¿no? Que las almas, ¿no? O sea, los corazones vayan siendo más y más unidos, más compactos y en ese aspecto también más entendidos de qué es lo que pasó, con el propósito de que juntos la afronten hacia adelante. ¿Sí? No se trata de que se tiene que, bueno, en cuanto a perdonar, sí se tiene que, debemos aprender a perdonar todo, ¿sí? Sin embargo, también la idea es si se va a poder confiar, ¿no? Si se va a poder superar eso. Así que por eso es que esta es una etapa, si bien es cierto, más comprometedora que la etapa del enamoramiento, pero también aún en esta etapa, ¿sí? No todo ya está sellado, por así decirlo. ¿Sí? Si es que se llega a la convicción, no puedo, no podría con eso, entonces ahí nomás, pero siempre en el centro. ¿Ok? ¿Algo más o alguien más con todo esto? Pastor, me hace pensar que de la importancia de conocer la vida del otro, que, o sea, cosas quizá no tan importantes como tu crianza, las enseñanzas con las que has crecido, porque si bien Dios nos va cambiando mente y todo, sabes qué luchas va a tener el otro, sabes qué luchas está teniendo el otro, y también Él va a poder entender tus propias luchas, que Sin si no duda. hicimos nada. De ahí que es, en alguna forma, no es que en alguna forma, es en realidad justo el que se sepa esas cosas, ¿no? Es más, vamos a suponer, ¿ya? Tengo una enfermedad, pero no la comento, pues porque no, quizás, es más, quizás hasta, decimos, ¿no? Quizás hasta se espante, ¿no? Yo no quiero que se espante. O sea, no sería justo, pues no sería correcto. ¿Eh? De ahí sí que necesitamos nosotros a siempre aprender a hacer las cosas en el Señor, ¿sí? Porque sí, o sea, el pasado en alguna forma no nos va a dejar tranquilos, ¿sí? En alguna forma no nos va a dejar tranquilos. De ahí que necesitamos tanto de la ayuda del Señor para permitirle a Él manejar esa situación, porque el pasado no nos va a dejar tranquilos, ¿sí? Así que ahora ya no va a ser uno solo, sino también uno necesita comer muy bien, voy a tener a otra persona conmigo y la idea es que sí, yo sea justo como para decir lo que fui o cosas que me marcaron para que pueda entenderlo. Si hay necesidad de perdonar también para que se pueda perdonar y que se pueda más bien ya no uno solo manejar eso, sino dos, no siendo uno manejar eso, pero no que de pronto esta otra persona se entere de cosas después del matrimonio y está como que ahora que no, pues no es justo esto. Si hubiese sabido, quizás no me metería con él, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. ¿Algo más o alguien más? ¿Sí? Muy bien, vamos a Pastor, compartir, pastor, vamos a hablar un poquito. pastor. Sí, sí, sí. Tengo Sí, sí, sí. pregunta. En la diapositiva que mostró, decía que era el que amaba, que verdaderamente ama Bueno, el que, a toda la verdad quien tú eres, ¿verdad? a toda la verdad que perdón. Que uno es. Ya.
Ya. Entonces, si uno no es capaz de, o sea, si uno no está amándolo así al otro, ya es mala señal, ¿no? Del crecimiento Correcto. de uno y hacia la relación entre ellos, ¿no? Claro, claro, por eso es que decía, ¿no? O sea, si bien es cierto, esta etapa es más comprometedora que la del enamoramiento, aún así no todo está sellado. ¿Sí? No se piensa que, uy, ya no puedo dar marcha atrás. No, no. Más bien, esta es la etapa donde se va a llevar a conocer más a la persona, ¿no? Más íntimamente, sí, hay que tener cuidado con esta palabra, obviamente, más íntimamente a la persona, y allí recién, en verdad, decidí sí, a pesar de todo esto, sí, esta es la persona. Pero manejarse en el Señor, ¿no? O sea, no simplemente, no me importa si haya matado a todo el mundo, no me importa, no me importa, ¿no? En el Señor, ¿sí? Porque si esta otra persona todavía, por ejemplo, tiene pensamientos no asesinos, quizás usted va a estar durmiendo y va a pensar, y si no se levanta y me mata, qué sé yo. Por eso, todo en el Señor, ¿sí? Todo en el Señor, ¿ok? Esa es la idea. Muy bien. Decía, vamos a ver un poquito más también de esto aquí más adelante, ¿no? La etapa del compromiso es el tiempo para hacerse a sí mismo más vulnerable hacia la persona a quien está considerando como pareja para el matrimonio. ¿Sí? O sea, abrirse más, ¿no? Y entender más también las cosas. Es el tiempo en el que se toman los riesgos para compartir lo que quizá inicialmente asuste, sorprenda, desaliente o alarme a la otra persona. ¿Ok? O sea, eso es lo que estamos hablando, de que no se trata de esperar hasta después del matrimonio. Y ahí no, después del matrimonio sí, ya, pero ahorita es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, ¿no? Soy libre, como es lo que dijo San Martín, libre e independiente, ¿sí? Por la voluntad de Dios y de todos los pueblos, algo así, ¿no? No, es cierto, uno todavía es libre, pero libre para hacer lo que contribuya al fortalecimiento, ¿no? De esa relación. Así que sí, este sería el momento, ¿no? Este sería el momento. No tanto después, oye, no tanto en el matrimonio, oye, como dije, ¿no? Mira, sí, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente mi vida pues no ha sido tan sencilla, tengo esta enfermedad, dicho sea de paso. ¿Cómo es eso, no? No es justo, pues, ¿no? No es justo. Porque ya ahí nada más estaría demostrando que ha estado tratando de esconder algo, ¿no? Y ciertamente, no todas las cosas que uno ha hecho en el pasado son cosas de las cuales uno se siente orgulloso y que rápida, abiertamente la quiere compartir. No, pero aquí estamos hablando ya de, entienda, una relación, ¿sí? En el periodo de compromiso para darse cuenta si esta persona, esta otra persona, es la persona que va a llegar a ser uno con uno, valga la redundancia, ¿no? O sea, estamos hablando pues de una gran dosis aquí de compromiso, ¿sí? Una gran dosis de también ser sinceros el uno para con el otro, ¿ok? Entonces, eso es lo que decía. Vamos a seguir aquí compartiendo. Dice, no, es el tiempo en el que se toman los riesgos para compartir lo que quizá inicialmente asuste, sorprenda, desaliente o alarme a la otra persona. Y claro que sí, por eso es que decía del apóstol Pablo, ¿no? Imagínense, ¿no? Que se enamora, se compromete y oye, sí, dicho sea de paso, sé que yo mataba cristianos antes, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo lo tomaría la otra persona, no? Bueno, quizás conociéndolo ya el apóstol Pablo, primero, la primera reacción sería, no lo creo, porque no él es tan dedicado a la obra, al cristianismo, no lo creo. Pero ya una vez que se da cuenta quizás de que si fue cierto eso,
obviamente es comprensible, sería comprensible que la otra persona pues se sorprenda, se alarme, ¿no? Se asuste, es más. Por otro lado, decía, una de las cosas más importantes a descubrir es cómo reacciona una persona a situaciones que asusten, sorprendan, desalienten o alarmen. Es mucho mejor tener una buena idea de cómo una persona reaccionará a los aspectos difíciles de la vida antes del matrimonio y no tener que hacer dichos descubrimientos después de las promesas matrimoniales. ¿Sí? Y claro, algunos dirán, no, pero me da temor de cómo reaccione, ¿no? O sea, no comento, no comparto porque me da temor de cómo reaccione. Y lo que está tratando de decir en esa diapositiva es mejor saber cómo reacciona una persona antes del matrimonio, sí, para no ser sorprendido después. ¿Correcto? Sí, o sea, no vaya a ser que no vaya a ser que después del matrimonio, pues la forma como se reaccione es abrumadora, ¿no? Y al punto que quizás uno diga, uy, ya metí la pata, ¿no? Así que lo mejor sería en todo caso, a pesar de los riesgos, porque es cierto, habría el riesgo de que la otra persona diga, no, yo no, hasta acá nomás, ¿no? Y quizás uno no quiera eso. ¿Sí? Nuevamente, permítame, quizás estoy siendo muy extremo con el uso del apóstol Pablo, pero creo que en alguna forma usted podría también darse cuenta de ello. Imagínese pues el apóstol Pablo, enamorado, comprometido, y cierto, muy cristiano ya, ¿no? Pero tiene este pasado, pues, ¿no? Tiene este pasado en el cual más bien hasta mataba cristianos, ¿no? Y le dice a la chica, oye, o quizás diga, no le digo porque si no me botan. O sea, no le digo que antes mataba a cristianos, tuve ese problema en mi pasado, mejor no le digo, ¿no? Entonces, quizás él cometa ese error, o quizás también, ¿no? Diga, no, mejor no le digo por cómo irá a reaccionar, pero sería mejor cómo reaccione, o sea, ver cómo reaccione la otra persona antes de, ¿sí? A después de el matrimonio. ¿Ok? Porque recuerden, o sea, la etapa del compromiso, el periodo del compromiso, a pesar de sí ser un poquito más comprometedora, que lo del enamoramiento, o sea, no significa que no hay marcha atrás. No. Si no se puede, no, o si se dan cuenta de que no se puede, no puede ir para más, hasta ahí nomás. ¿Ok? Algo más que agregar en cuanto a todo esto, si se da cuenta de ello. ¿Sí? Es necesario que se construya honestidad, sinceridad en esto, ¿sí? De hecho que no es fácil, ¿no? Hay cosas, y repito, de las cuales quizás no nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. Y también, obviamente, y vamos a hablar de esto más adelante, también, obviamente, en qué momento se tienen que aprender a decir las cosas, ¿no? Así que todo ello también lo veremos más adelante. Bien, nuevamente aquí en ¿sí? La perfección no existe en las personas. Recuerde usted eso, ¿sí? Por más tranquilo que alguien haya sido, no existe. Todos tenemos errores que cargamos del pasado. Algunos de ellos pueden dejarnos marcados en alguna manera negativa. Gracias a Dios, Él siempre está dispuesto a perdonar. Nosotros debemos también aprender a perdonar a la persona amada. Elija perdonar y permítase a sí mismo, ¿sí?, a experimentar el perdón del amor incondicional de la otra persona con quien comparte este periodo de compromiso. Si el perdón y el amor incondicional no se manifiesta libremente en su relación, entonces Cristo no es el centro de dicha relación. Si Cristo no es la pieza central de su relación, entonces su relación está edificada sobre una base débil. ¿Sí? Esto es, creo, a lo que también te referías, Camila, ¿verdad? ¿Dónde se fue Camila? Esto se refería. Sí. O sea, si en caso
Bueno, el perdonar, entienda, si el perdonar para todo creyente, uno es un deber, porque es un mandato, y dos, es una necesidad. Entienda eso, hermanos, hermanas, sí, esto es muy, muy serio en realidad. Repito, el perdonar es un deber, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es un mandato de Dios, ¿sí? Y número dos, es una necesidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, si ustedes no perdonan, yo no los voy a perdonar. ¿Correcto? ¿Sí? Sin embargo, entiéndase que perdonar no significa volver a confiar. Y hemos hablado de esto anteriormente. ¿Sí? Por eso, en todo caso, ya si se tiene que perdonar, se perdona, pero uno en el Señor tiene que evaluar, ¿podré manejar esto? ¿Podré vivir con esto? ¿No? En el caso, pues dependiendo de los errores, ¿no? que se hayan cometido, ¿no? Así que si en el Señor no se puede, entonces mejor ahí nada más, ¿no? Algunos dicen, ya, voy a tratar de olvidarlo, voy a hacer lo que pueda para olvidarlo, ¿no? Para superarlo. No, o sea, decídalo en el Señor y antes de, ¿no? Antes de, porque si no va a poder usted vivir con ellos después, entonces no está manejando las cosas en el Señor. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta o algo agregar en cuanto a esta parte? ¿Sí? Y dentro dentro de lo que sería la comunicación, o sea, hacer que la comunicación sea más fuerte, más profunda, hay algunas cosas que también se deben tener presente y a eso vamos a apuntar por un rato, si vamos a ver un par de cositas que tiene que ver, insisto, con una comunicación más profunda. Muchas veces, y lo decía hace un rato, ¿no? Muchas veces asumimos cosas, ¿verdad? Y pensamos que con tal de amarnos, ¿no? Con tal de que la pareja se ame, el resto no, el resto viene solo, ¿no? El resto cae por su propio peso. Y no es así, ¿sí? No es así. Entonces, mientras mejor esa pareja en la etapa en el periodo del compromiso, mejor se prepara, repito, ¿sí? Mejor van a poder también manejar esa etapa ya del matrimonio. ¿Okay? Entonces vamos a ver un par de cositas que van a contribuir obviamente a una buena relación y también a una comunicación más profunda. Sí, a ver, déjeme ver si estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? A ver. Ya. Ahí está. Primero, los sueños y los anhelos futuros, ¿sí? No solo debe aprender a compartir con su posible pareja matrimonial eventos de su pasado, también debe aprender a compartir los sueños y anhelos de su corazón respecto al futuro. ¿Se da usted cuenta aquí? O sea, se está tratando de abarcar, ¿no? el todo en alguna forma de lo que es a la persona en cuanto a tiempo, el pasado obviamente, con el propósito de ver si se va a poder convivir con una situación como la que hemos hablado o utilizado como ejemplo, pero también aparte de ese pasado, que se hable del futuro, o sea, ¿qué es lo que me agradaría en el futuro? ¿No? Porque uno puede también darse ¿no? Uno sea hombre, sea mujer, ¿no? Puede en ese conversatorio respecto al futuro, puede decir, oye, este está loco, ¿no? ¿Qué tienes? O este está loca, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos está teniendo, ¿no? Entonces también es importante hablar de ello, porque algunos, por ejemplo, ¿no? Y también de esto vamos a ver, algunos, por ejemplo, qué sé yo, piensan que, a ver, les cuento lo que entiendo ocurrió con mis padres. Y estamos hablando, pues, de que mis padres, claro,
vivieron varias generaciones atrás, varias décadas atrás, ya fallecidos ambos. Pero, a ver, mi padre, entiendo que, bueno, él fue el primer varón, ¿no? Nacido en la familia. Y entiendo, sí, que en alguna forma, pues, su mamá, ¿no? Le brindaba a él atenciones muy privilegiadas. La gran mayoría de hermanos en lugar de mi padre eran mujeres, ¿no? Y la mayoría también menores a él, solo hubo una mayor que él. Pero mi padre era de los que ya en su juventud él llegaba a casa y sus hermanas menores le traían el agua para, ¿no? Calientita para que él se lave, ¿no? Y todo se hace, y ellas también retiraban el agua y todo eso, ¿no? O sea, entonces cuando él se casó, él asumió que que mi madre iba a hacer eso, ¿no? Y obviamente mi madre fue criada en un hogar muy humilde, ¿no? Todas, solo tuvo hermanas mi madre, pura mujer, ¿no? Pura mujer. Y cada quien se tenía que hacer las cosas pues por sí mismas. Entonces, cuando ya se casaron, entonces entiendo que mi padre como que esperaba ese mismo no trato, porque él pensaba que era natural, ¿no? Que en todo lugar era así. Y mi madre, pues casi más bien le tira el lavador en la cabeza, ¿no? Porque ¿qué te has creído? Ah, entonces, esas cosas, y claro, aquí estamos más quizás yendo en el lado de expectativas, pero se tiene que hablar también respecto a ese futuro, ¿no? Se tiene que conversar, ¿sí? Y ahí usted se va a dar cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta de, bueno, sí, pues todavía, sí podemos, sí se puede. O en su defecto también no se trata simplemente de que esa otra persona diga algo que a usted no le gusta y como no le gusta, pum, ya listo, se acabó la cosa. No, no. Sino manejen el Señor, ¿no? Si es que esto se puede, ¿no? Llegar a un punto término medio o no se puede. Si no se puede, pues quizás, ¿no? Dependiendo obviamente de la situación, quizás se puede decir, hey, hasta, no podría, no podría. ¿Sí? Así que de esto se trata esta parte y vamos rapidito a ello. ¿Sí? Dice, estos sueños y anhelos pueden ser respecto a qué se desea llegar a ser en la vida, como también respecto a cosas más rutinarias como la casa en la que le agradaría vivir, el número de niños a tener, el deseo de cómo, debe ser acentuado quizás, servir a Dios. Todo esto debe compartirse durante ese periodo del compromiso, ¿no? Así que eso es lo que los sueños, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado también. O sea, no deben ser imágenes idealizadas que se comparten uno con el otro porque se piensa que estos son los sueños correctos que un joven cristiano debe tener. O sea, estos deben ser sueños y anhelos genuinos, ¿eh? Que uno ha tenido por un periodo significativo de tiempo. O sea, ¿a qué llegar con todo esto? Pues entiéndase, ¿sí? Se debe conversar, ¿no? Por ejemplo, muchas parejas no conversan quizás seriamente, ¿no? De cuántos niños tener, ¿no? Porque a veces sí se conversa, pero muy superficial, ¿no? Pero no, o sea, la idea es que se pueda conversar con él, porque han habido muchos problemas en cuanto a estas cosas, ¿no? Mientras uno quería tener más hijos, ¿no? Mientras más hijos, mejor, ¿no? Sobre todo, a ver, por lo general, en la pareja, el que desea más hijos siempre va a ser el varón que la mujer, ¿no? Y claro, la queja de la mujer la queja de la mujer es, claro, pues, si ellos no son los que paren.
Escuchados. Entonces, vale la pena también ¿no? que se converse, sí, pues yo he escuchado a jóvenes, ¿no? Decir, no, yo sí quiero tener 6 hijos, por lo menos 6 hijos. Pero conversen, ¿no? Pues porque ella también tiene que decir algo, ¿no? Por lo general son, repito, los varones los que, ¿no? Un número largo, ¿no? A veces hasta he escuchado un equipo de fútbol. Tener un equipo de fútbol. Entonces, cosas que muchas veces insisto, ¿sí? No se comparten, no se hablan, ¿sí? En cuanto a esos anhelos y que sí se necesita hacer ello, ¿sí? Es esa parte en verdad de que en la que la pareja debería también invertir su tiempo. Muchas veces, un ratito, no sabía que ahí está yo. O sea, no, muchas veces se dice, no, que parejas no tienen muchas cosas que conversar, ¿no? Los enamorados, los novios o los que están en este periodo de compromiso. Conversen de esas cosas, ¿no? Conversen, es claro que va a haber temas, ¿sí? Va a haber temas, ¿sí? Pero muchas veces simplemente se piensa que esas etapas, ¿no? Del enamoramiento, del compromiso, es simplemente la etapa de mirarse el uno al otro y de, ay, no puedo vivir sin ti, no puedo. Y esa es la etapa también quizás más engañosa, o bueno, no tanto la etapa, sino ese tipo de actitud es quizás la actitud más engañosa, porque sí están de, ay, no puedo vivir, sin, y después se casan y no están preparados, o sea, no están preparados para ello. Y el matrimonio se convierte pues en un caos, al punto que por eso viene más esta expresión, ¿no? Cuando éramos enamorados era más bonito. ¿No? O cuando estábamos, antes de casarnos era más bonito porque me mirabas y todo eso, ¿no? Y la idea es que se preparen también. Joel, adelante, hermano, si tienes algo que decir. Sí, pastor. Bueno, también comentar que incluso esa parte de conversar sobre algunas cosas como las que menciona, también suman a la confianza y a la comunicación que debería de alguna u otra manera llegar a un punto de, no sé si madurez, pero sí a un punto específico de madurez en la pareja para comenzar el matrimonio, ¿no? Si no hay una buena comunicación, probablemente cueste bastante ya en el matrimonio que implantarla, ¿no? Ya a manera de anécdota, bueno, con Claudia conversamos un montón de cosas antes de, pero me olvidé de conversar algo, era que en casa, en mi casa, sí, a mi papá se le servía la presa que él quería del pollo. Y, y yo recuerdo que de niño siempre decía, bueno, de adolescente y joven también, ojalá que cuando yo, no, ojalá no, decía, ya no es hora de que yo case y qué presa quiero. Pero en esta casa la que elige la presa primero es María Gracia, así que no, nos faltó conversar eso y a mí me gusta mucho el encuentro, pero como el encuentro es la parte más suave del pollo, María Gracia es la que se lleva esa presa siempre y yo me quedo con las piernitas o con el pecho, que no necesariamente es mi favorito. Sí, a veces parece ridículo, ¿no? No que vamos a estar conversando de esas cosas. Pero en verdad, mientras más se conversa, o sea, más preparado nos va a coger el matrimonio. A ver, siempre he puesto este ejemplo cuando se habla de la vida matrimonial, ¿no? Es como dos ríos que se unen, ¿sí? Es como, y cuando dos ríos se unen, si usted no ha visto dos ríos, ¿sí? Y claro, no estoy hablando ríos como el río Moche, pues, ¿no? Que parece acequia, ¿no? Cuando se uno pasa nada, ¿no? No, cuando se uno con otro, también depende de la temporada, ¿no? Pero estamos hablando de dos ríos, sí, cuando se unen, o sea, va a causar turbulencia, ¿verdad? Cuando dos vidas se unen, ¿sí? Por más preparadas que estén, van a experimentar esa turbulencia.
Pero mientras más preparados están para esa turbulencia, obviamente va a ser más fácil que esas aguas se entrelacen y se conviertan en un solo cauce, un hermoso cauce también, dicho sea de paso. O sea, esa es la idea. Pero para ello es prepararse, porque por lo general, sí, las personas se ven sorprendidas, ¿eh? Se ven, ¿no? Las parejas se ven sorprendidas porque no se han preparado, ¿verdad? No se han preparado, no se han conversado cosas como esta, ¿no? Se asumen, por lo general se asumen muchas cosas, como les contaba este ejemplo de mi padre, ¿no? O sea, se asumen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es así cuando viene la decepción, ¿verdad? Y obviamente el desencanto, ¿no? También, ¿no? Más rápido. ¿Okay? ¿Alguien más? Pastor, papá. Sí. ¿Y qué pasa si es que una parejita, o sea, se llevan bacán, así, no todo así bacán? Y de ahí hablan de sus hijitos y En otras palabras, este es un mensaje divino que te está diciendo ya, cállate. Es justo lo que estaba pensando, pastor. Ay, espere, Estás se fue el internet. Sí. Habla. Ya regresé. Habla suave. Está que roba el internet el vecino. Ya. Ya, entonces, ¿qué pasa si es que en una parejita así se llevan full así piolaza, pero bacán? Y de ahí un día dicen, ya hay que hablar de nuestros hijitos porque se quieren casar, ¿no? Y uno sí quiere, o sea, uno quiere, no sé, dos, ¿no? Y el otro dice, no, yo no voy a tener. Así, pero, o sea, firmazo, pero, o sea, uno dice cerrado, ¿no? Y el otro dice cerrado, sí. ¿Qué pasa? Pero, o sea, aparte de eso, todo así bacanazo. Ya. ¿Pero qué se hace? ¿Se le pega? ¿Qué hace? Por eso estamos hablando, ¿sí? De que, si bien es cierto, esto es una etapa más comprometedora que la etapa del enamoramiento, no todo está sellado, cerrado o sacramentado, ¿no? O sea, sigue siendo una etapa de evaluación. Y esto de los hijos es muy importante, dicho sea de paso, ¿sí? Es algo muy importante. Por ejemplo, mi esposa y yo dijimos uno nomás. Pero bueno, así es la vida. Te salió tu bendición, A, papi. a veces se cometen errores. ¿Sabes qué? Ya, que se vaya terminando. No. Todo estuvo bien en ese sentido programado. Nos sentimos bendecidos. Entonces, es algo muy importante. Y claro, tampoco se tiene que decir, no, hasta acá nomás, porque ya esta conversación no me gustó. No. Sino, la idea es seguir creciendo. Ahora, si no se puede crecer, ¿sí? En cosas como estas, entonces quizás se tenga que decir hasta ahí nomás. ¿Por qué razón? Porque uno puede decir, no, pero sí lo amo, ¿no? Lo amo, ya está bien. Pero llega el matrimonio y si es que, siguiendo con el ejemplo, uno dijo sí y el otro no, y se decide no tener, uno va a vivir descontento, ¿no? Por lo menos uno de ellos va a vivir descontento, ¿sí? Y decía, antes de, uno claro, se entusiasma, dice, no, pero sí, es que sin él no puedo vivir, ¿no? Sin él no. Ya, pero después, sí, quizás pueda decir, a la hora que dije sí, ¿no? Porque ese vacío respecto quizás para la persona que quiso tener hijos va a ser más grande, ¿sí? De aquello que él o ella, ¿no? En este caso la pareja, pueda llenar. Entonces quizás sea como para decir ya, hasta aquí nomás. Por eso, o sea, no se trata tampoco de la primera conversación, o sea, es un periodo, por eso no lo vea como, no lo vea como, pum, no, ya fuiste ya, ¿no? O sea, no, sino es un periodo de evaluación y todo eso, ¿no?
Porque si hay en este aspecto también, repito, sí, el verdadero amor, pero basado en el Señor, entonces se va a entender, no, pues el matrimonio no es acerca de lo que simplemente yo quiero, sino de lo que ambos debemos querer en el Señor, ¿no? Entonces, si no se puede llegar a eso, fuere cualquiera la razón, no va a ser bueno, ¿no? El casarse. ¿Algo más o alguien más? Pastor, también, bueno, yo siempre he visto más, o sea, he crecido más viendo ya sea películas o parejas no cristianas. Entonces también igual se ve esto porque nunca he entendido cuando ponían historias o igual en la vida real, por ejemplo, que se casan personas, no que todo sea la carrera profesional, pero por ejemplo un abogado con un artista. Entonces, al no haber esa parte donde yo te digo mi futuro, o no tanto el futuro, quizá la manera en que yo tomo la vida, o sea, es como en esas conversaciones y en la forma en que tú ves tu futuro también veo tu perspectiva y lo que te interesa más en la vida. Entonces, es como que también ayuda a entender, no sé, yo lo veo más de forma libre, la otra persona no, la otra persona lo ve más como que todo tiene que estar estructurado y así. Creo que también ayuda como pareja. Claro, claro que sí. Sí, sí, todo eso es muy importante antes de, ¿no? De dialogar, conversar y todo eso, ¿no? De darse cuenta. Ahí uno se puede dar cuenta también cuán egoísta el otro es, o cuán egoísta egocéntrico uno está siendo, ¿no? Y que cierto, la idea es que, repito, todo esto en el Señor, ¿sí? O sea, todo esto, o sea, la idea es que en ese aspecto también nosotros podamos ser más o estar más dispuestos a en el Señor cambiar o hacer los cambios que se requieren para también beneficio de la relación, ¿no? No se trata aquí de simplemente decir sí a todo, no se trata de eso, se trata de que se diga sí a lo que uno entiende en el Señor uno puede y debe hacer. ¿Ok? Bueno, déjenme rapidito acá ver si terminamos con esto, que quizás ya lo terminamos, a ver rapidito aquí. Pastor. A ver, un ratito, voy a regresar, ¿sí? Y sí, bueno, de lo otro es ya las expectativas, así que lo otro lo hablaremos la próxima reunión, si les parece bien. Sí. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, Naomi? Tenía una pregunta. No Claro. sé si vi en lo que compartía o lo que dijo del amor incondicional. Se refería, o sea, dijo creo que el perdón incondicional o el amor incondicional. Y dijo que en realidad teníamos que sí o sí perdonar, ¿no? Pero en realidad no era como volver con esa persona si es que tú no estabas preparada. Pero el amor incondicional, yo sé que es el amor incondicional hacia Dios, pero el amor incondicional hacia la otra persona, ¿es así? O sea, ¿se debe dar así incondicionalmente? A ver, lo que decía es lo siguiente, ¿sí? Estábamos hablando de cosas respecto al pasado, ¿no? Que quizás uno ha hecho, no necesariamente cosas que uno ha hecho contra la pareja, sino cosas que, vida del pasado y que aquí estamos tratando de simplemente ser más honestos, ¿no? Que se entienda que estas cosas del pasado quizás me afectan o me van a afectar, en fin, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, la idea que decía era que sí, o sea, el saber, el perdonar de sí es un deber, porque es un mandato divino y es una necesidad, ¿sí? Porque Dios nos ha dicho, pues, que si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a poder ser perdonados. Sin embargo, perdonar, y esto creo que hemos hablado varias veces, perdonar no significa volver a confiar, ¿no? Entonces, eso es algo que uno tiene que evaluar en el Señor. Podría vivir en una situación así, podría vivir o convivir con alguien que quizás tenga este tipo de problemas, ¿no? O haya tenido, no que los tenga necesariamente. Por eso es que decía, todo se tiene que aprender a evaluar en el Señor, ¿no?
en el Señor. No que esa persona siga teniendo el problema, ¿no? Por eso decía, ¿no? Como ejemplo utilicé al apóstol Pablo, que antes mataba creyentes, ¿no? Y de pronto se enamora y tiene una relación y le comenta pues a la chica, ¿no? Y mira, tengo este problema en mi pasado, ¿no? No es que ya no es un problema, pero eso es lo que... Y lo digo porque quiero ser franco contigo, no quiero que te enteres otras personas, ¿no? Entonces, esa chica en este caso, o sea, que no que él la haya ofendido a ella directamente, sino que en este caso estábamos hablando del pasado. Entonces, si ella puede convivir con esta situación, está bien, porque posiblemente más adelante se casen y alguien, ¿no? Ve al apóstol Pablo y dice, ¡oye, asesino! Y ella va a tener que, ella se va a ver expuesta a esa situación. O sea, cosas como eso es a lo que nos estamos refiriendo a Naomi. Okay. Sí, pastor. Uh-huh. Me refería también un poco a esto del amor incondicional, en el Okay. sentido Yeah. de si damos todo hacia la otra persona. Justo como lo que decía Cami, ¿no? A veces, no sé, podemos ser, una persona puede ser de tal forma, por ejemplo, organizada, la otra no es tan como parametrada, Correcto. y como que uno tiende a querer cambiar su forma de ser por la otra persona. Ya, no, sí, hay que tener cuidado en ello. Y vamos a hablar también de eso, de ser honesto consigo mismo, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí, o sea, no se trata, amor condicional no es, por ejemplo, el ejemplo que decía Jesse, ¿no? Uno decía, no, yo no quiero tener hijos, el otro sí, entonces porque el otro no quiere tener hijos, entonces voy a tener que decir sí. O no, perdón, no se trata de ello, sino de lo que se trata es de hacer las cosas obviamente siempre en el Señor y entenderse que la idea es que juntos se pueda llegar a un buen puerto. Sí, en ese aspecto, en ese sentido es a lo que nos referimos. Sí, Joel, adelante. Pastor, incluso, bueno, no solamente por este tipo de cosas, pero de por sí el matrimonio, por más que se haya conocido, por más que se haya intentado conversar de todo y tratar de conocer de todo de la otra persona, va a tener cosas nuevas. Lo digo también porque incluso, por ejemplo, de mi experiencia personal, hay cosas que yo he descubierto de mí mismo incluso a partir de casarme. Cosas que probablemente no probablemente no me daba cuenta que me gustaban porque, o que quería las cosas así o así porque vivía en mi casa y de alguna u otra manera algunas responsabilidades estaban a cargo, o la mayoría de responsabilidades estaban a cargo de mis padres, ¿no? Entonces, a partir de tomar un papel más protagónico, si se diría así, en una familia, uno descubre cosas en uno mismo que previo a ello no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, imaginemos que uno no llega a tener esa comunicación de conversar todo este tipo de detalles, sumado a lo que de por sí trae el matrimonio, pues se va a hacer probablemente algo inmane, ¿no? Por eso la idea es llegar al matrimonio conociéndonos o conociéndose lo más posible, ¿no? Obviamente no perfecto, no a la perfección, pero sí lo mayor posible. Claro, claro. Y decíamos, si veo, porque esta es la etapa, quizás Naomi también a lo que quería llegar era que esta es la etapa en la cual vamos a darnos cuenta si en verdad podemos amar a esta persona o a la otra persona con el amor que Dios quiere que amemos. O sea, esta es la etapa, por eso es la preparación y todo eso, ¿no? Ya una vez que se llega al matrimonio, no que no deban existir cambios, siempre debemos nosotros tener la disposición de que el Señor nos cambie para mejor, obviamente, pero ya la cosa es más seria, por así llamarlo, dentro del matrimonio. Entonces, este es el periodo en el cual uno puede evaluar, o sea, puedo amar con el amor con que Dios quiere que ame a esta persona, ¿no? Sí, esta es la etapa. Muy bien. ¿Algo más, alguien más antes de retirarnos? Buen estudio. Gracias por su participación. Me agrada así cuando también más participa. Definitivamente. ¿Alguna petición para despedirnos en este momento?